Cuéntanos, ¿te gustaría descubrir mucho más sobre un aspecto macroeconómico que es fundamental para tomar tus propias decisiones de inversión, que tiene que ver con el empleo y con el desempleo, todo esto que tiene que ver con la economía laboral? Y para eso entonces tenemos un episodio especial con un invitado muy especial, así que no te pierdas este episodio para que hablemos de economía laboral, episodio número 123 de Inversapiens. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al episodio número 123 de este podcast de inversión llamado Inversapiens. Mi nombre es Nico Magno y estoy todas las semanas aquí junto a Carlos Escándar. También hoy día está libre Carlos Escándar porque tenemos un invitado muy especial para este episodio. Se trata de Juan Bravo, economista, especialista en temas laborales. Además, él es director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Es un tremendo profesional, una tremenda persona que nos va a estar acompañando durante este episodio y vamos a hablar y desentrañar todo lo que tenemos que aprender sobre economía del trabajo, cómo esto impacta a la macroeconomía de un país, qué sectores se están viendo más o menos influenciados por este factor, y también vamos a estar conversando un poquito sobre los desafíos de transformación del mundo laboral para que tú también entiendas que invertir tiene que ver mucho más con poner tu dinero en el mercado financiero, sino que también tiene que ver con invertir en tu preparación, en tu formación y de esa forma entrar mejor a este mercado laboral. Así que muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, por regalarnos esta horita de contenido. Cuéntanos un poco de ti. Primero, antes de partir, cómo llegas a este episodio, cómo está el ánimo y cuéntanos un poquito de ti, un poco de tu profesión, etcétera. Muchísimas gracias, Nico. Encantado de estar en tu programa. La verdad es que yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo acá en la Universidad Diego Portales. Yo dirijo el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, que es un centro de estudios que hace muy poquito cumplió un año ya. Cuando partí yo solo. Era director, investigador, hacía de todo. Eso. Y hoy día ya somos un equipo de casi de 10 personas. Y eso tiene que ver esencialmente con lo bien que nos ha ido. Nosotros somos productores muy afanosos de contenido. Estamos participando en las principales discusiones económicas del país. Así que la verdad es que en eso estamos muy contentos de que a través de este centro de estudio estamos aportando, ¿cierto?, a la entrega de antecedentes, de conocimiento eh, para la vida aplicada en la economía y eso nos tiene muy contentos que la Facultad de Economía y Empresa de la UDP está siendo un agente activo en todas estas discusiones. Hoy día en el país están pasando muchísimas cosas, ¿cierto? Tenemos un nuevo gobierno que tiene una agenda de reformas bien importante, estamos en medio de un proceso constituyente. Entonces, la verdad es que están pasando muchísimas cosas y por supuesto que era importante que nuestra facultad estuviera participando activamente en todo esto que está pasando. Así que, la verdad, Nico, muy feliz con todo lo que estamos haciendo acá en la UDP. Buenísimo, gracias, Juan. Gracias por estar acá en Inversapiens nuevamente y vamos entonces al contenido principal de este episodio. Quiero preguntarte un poco sobre, desde una clase de macroeconomía, ¿ya? Para nuestra audiencia. Nuestra audiencia son profesionales que les gusta tomar mejores decisiones con su dinero y para eso necesitan aprender a conocer mucho mejor el contexto, comprender mejor el contexto económico. Entonces, quiero que primero hablemos sobre la importancia del empleo en una sociedad moderna, en una economía moderna. Cuéntanos un poquito qué es lo que es esto del empleo y por qué es importante, por qué escuchamos recurrentemente en la información noticiosa económica, estamos hablando siempre de esta variable. Mm. Sí, bueno, el empleo es una de las variables clave dentro de una macroeconomía. De hecho, probablemente junto a los precios, digamos, todo lo que tiene que ver con la inflación, el empleo es
una de las variables que afecta directamente a las personas, ¿ah? Cuando, por ejemplo, uno habla del crecimiento económico, lo importante que es el crecimiento económico, eh, por sí solo el concepto suele ser bastante abstracto. Al final las personas, cómo aterrizan estos conceptos económicos. Y justamente el empleo es una variable concreta, ¿cierto? Cuando las personas, ¿cierto? Necesitan tener empleo para poder desarrollar sus proyectos de vida, ¿cierto? Para contar con los ingresos, para poder solventar sus necesidades. Y por lo tanto es un concepto, una de las variables macroeconómicas que afecta más directamente a las personas y a las familias. Al final del día, todos dependemos de lo que está ocurriendo en el mercado laboral, nos influye a todos, a los que están trabajando, pero también a las personas que no están participando en el mercado laboral, porque finalmente esas personas de todas maneras van a depender del ingreso que otro agente está generando, ¿cierto? Y la verdad es que el 99% de los hogares obtiene sus ingresos del trabajo. Para la mayoría de las familias, esa es la principal fuente de obtención de ingresos. Son muy pocas las personas que subsisten, ¿cierto?, con ingresos que no provienen del trabajo. La mayoría de las personas obtiene por lo menos alguna porción de sus ingresos del trabajo y por lo tanto el mercado laboral es clave. Entonces, la verdad es que esa es la manera en que uno aterriza esto, ¿ah? Cuando uno dice por qué es importante, por ejemplo, que una economía crezca, bueno, justamente porque permite o facilita, digamos, un ambiente económico propicio para la generación de empleos de mejor calidad. ¿M? Así que en ese sentido, esta es una variable muy relevante, especialmente en una sociedad que busca eh, valorar, ¿cierto? Es un valor el trabajo y el esfuerzo. Mm. Eh, Yo ahí, yo quería complementar, antes de que entre a esa parte del trabajo, quería además decir, lo que tú dices está muy bueno, es una nueva mirada, yo no lo había visto desde esa perspectiva. Y también le quiero decir a la audiencia que no olvidemos que la economía no siempre ha existido, ¿ya? Hoy día las generaciones piensan que la economía siempre estuvo. Entonces, esta cuestión es dinámica y va para un lado, va para otro, pero siempre estuvo. Y la verdad es que no. La verdad es que la economía es joven, es una de las ramas más jóvenes, de las ciencias más jóvenes incluso que conocemos. Y en algún minuto la sociedad se comenzó a complejizar de tal manera que ya no era suficiente este tema de intercambiar el trueque, intercambiar cosas y favores con otros para poder satisfacer las necesidades. Nosotros como seres humanos vivimos en sociedad y como vivimos en sociedad tenemos que satisfacer necesidades que son necesidades personales y también necesidades sociales. ¿Y por qué queremos satisfacer necesidades? Bueno, porque queremos ser felices. Nosotros estamos programados para buscar este concepto de felicidad, concepto de satisfacción. Eh, que en realidad es más life satisfaction más que happiness, pero tiene que ver con satisfacción de vida. Entonces queremos hacer cosas, queremos, y además de estas necesidades que son buscar esta satisfacción, tenemos otras necesidades biológicas, ¿cierto? Necesitamos alimentarnos, abrigarnos, reproducirnos, un montón de cosas. Entonces, en algún minuto empezamos a agruparnos en sociedades tan grandes, tan numerosas, que comenzó a ser un poquito complejo este tema de estar dependiendo del trueque. Y ahí el hombre inventó la economía. Y la economía entonces es como una especie de ciencia que se preocupa de cómo las personas tomamos decisiones en un ambiente escaso, ¿cierto? O sea, es decir, tenemos que distribuir recursos que son escasos, que son limitados, para poder obtener el máximo beneficio, que es como satisfacer de la mejor forma nuestras necesidades. Y ahí entonces una de las grandes herramientas es el mercado laboral, porque dice, mira, ya no es necesario que tengas que ocupar tu tiempo haciéndole favores al resto para después cobrarle los favores al resto, ¿cierto? Para satisfacer tus necesidades, sino que ahora es necesario hoy día te puedes especializar en algo, puedes agregar valor a algo, puedes resolver problemas relacionados con algo, y a cambio de eso nosotros te vamos a generar un ingreso. Y tú con ese ingreso
vas al mercado y entonces intercambia ese ingreso por las cosas que necesites, servicios y bienes y productos. Entonces, quiero decir esto porque es la forma para mí más interesante y más lúdica de comprender por qué existe la economía y por qué existimos nosotros, pues Juan. ¿Ah? Tú desde el labor, desde el trabajo y yo desde la finanza, en el fondo existimos porque el sistema puede ser siempre mejor y el sistema se tiene que ir adecuando a las nuevas condiciones. Entonces nosotros como especialistas lo que hacemos es que vamos diagnosticando, vamos monitoreando cómo va esto y entonces vamos proponiendo nuevas ideas para que esto funcione mejor y de esa forma las personas puedan satisfacer de mejor manera su necesidad. Bueno, Sí, no, absolutamente. No, sí, el tema, bueno, el tema de la migración es bien interesante, también es uno de los temas que yo analizo, eh, pero por cierto que es algo que de todas maneras, algo que sí hay que ahora, estar Juan, mirando, sí. cuéntanos un poquito cómo está esto en contexto mundial, cómo está Chile en contexto mundial. No hablemos de Latinoamérica porque ya generalmente nos tendemos en todas partes, siempre nos tendemos a comparar con los vecinos, lo cual está bien, a mi juicio. Sin embargo, quiero que nos cuentes un poquito cómo están estos fenómenos evolucionando en países que nos importan también, como Estados Unidos, como Europa y tal vez como Asia o China, tal vez. Cuéntanos un poquito cómo estamos respecto a ello. Mira, la verdad es que el proceso de recuperación ha ido avanzando en todas partes del mundo. Em, Hoy día sí el fenómeno que está golpeando, por supuesto, ¿cierto? Es todos los coletazos de la crisis por la guerra en Ucrania. Eh, y eso es bien importante porque el proceso de recuperación está ocurriendo con cierto mayor o menor medida, ¿cierto? En algunos lugares que en otros, pero estaba ocurriendo a nivel generalizado. Y esto por supuesto que es una mala noticia porque por un lado, que hoy día lo estamos viendo en es la noticia del momento, todo el tema de la inflación, ¿cierto? Que está ocurriendo. Eso significa, por un lado, tener que hacer muchos esfuerzos fiscales en un contexto que ya las economías están suficientemente deterioradas desde el punto de vista fiscal, porque hubo que implementar muchísimas medidas que elevaban el gasto público para contrarrestar todos los impactos negativos de la pandemia. Entonces ahí tenemos un primer efecto muy negativo. Y lo otro es que también esto tiene impactos en el crecimiento, no es solo en la inflación. Y ahí cualquier cosa que afecte el crecimiento siempre va a deteriorar, ¿cierto?, la trayectoria del empleo y en particular de los empleos de mejor calidad. Y por eso es que esto es tan negativo, ¿cierto? Porque este proceso de avance que estábamos teniendo se nos pone más cuesta arriba. ¿Ah? O sea, lo que yo comentaba antes de Chile, ¿cierto? De que se dificulta esta recuperación del empleo, de todo el impacto que tuvo la pandemia en el mercado laboral. Bueno, eso se pone cuesta arriba ahora porque todos estos pronósticos que se están rebajando tiene que ver en parte con todos estos fenómenos externos que están ocurriendo. O sea, ya teníamos problemas todavía que persistían por la pandemia de las cadenas de suministro, que no es tan fácil conseguir insumos productivos, y ahora viene esto que baja el crecimiento al final cuando está inmiscuida una economía tan grande como Rusia. Al final eso empieza a generar efectos en cadena, ¿cierto? Quizás Chile transa muy poco directamente con Rusia, pero al final esto va afectando y estamos en una economía integrada, ¿cierto? Entonces, si esa economía va a caer en una recesión, eso va a empezar a afectar obviamente primero a todos los países que transan más directamente con ellos. Eso significa que va a golpear en primer lugar, ¿cierto?, a las economías europeas, y ahí eso empieza entonces a trasladarse al resto del mundo y por eso es que todos los pronósticos se están ajustando a la baja y eso obviamente que daña nuestras perspectivas de recuperar empleos de buena calidad. Así que yo te diría que en términos internacionales ese proceso iba avanzando
a buenos ritmos. En las economías desarrolladas la verdad es que estaba avanzando bastante bien, pero esto viene a poner, ¿cierto?, un freno a ese avance que estábamos teniendo. Y eso es algo global, no es algo de acá ni de la región, de alguna región en particular. Ujú. Sí, bueno, primero creo yo hay que reforzar, ¿cierto?, esta idea del aprendizaje continuo, ¿cierto? Uno nunca se debe dormir en los laureles, siempre tiene que estar aprendiendo, capacitándose. Eso es muy importante, ya eso nos permite estar más preparados, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es muy relevante. Lo otro que cuando uno hace estos estudios, ¿cierto?, relacionados a todo lo que es el fenómeno de la automatización, también hay ciertas habilidades que son importantes y que te permiten afrontar mejor este contexto en el que estamos viviendo. Y ahí uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuáles son esas habilidades que son menos automatizables? Y por lo tanto, donde el ser humano tiene ventaja comparativa y donde uno tiene que poner el foco. Yo con unos colegas hicimos un trabajo para Chile el año 2019 para calcular el porcentaje de trabajadores en riesgo de automatización. Y ahí entonces para implementar la estrategia, uno tenía que analizar un conjunto de habilidades, ¿ya? ¿Y cuáles son esas habilidades no automatizables que detecta la literatura económica, que son más difíciles de automatizar? Primero, todas las habilidades mal llamadas blandas, que en realidad son habilidades sociales que son realmente muy relevantes y que muchas veces las personas descuidan, pero que Sociales realmente ahí. hacen toda la diferencia. A veces una persona puede tener exactamente el mismo talento que otra, pero una persona que tiene buenas habilidades ligadas al liderazgo, a la negociación, a la persuasión, puede convencer a otros y lograr cosas que no va a lograr otra persona que no tiene esas habilidades, a pesar de quizás tener el mismo talento técnico, ¿cierto?, en otros aspectos. Y esas cosas generan un valor, tienen una productividad diferente, entonces ese es uno de los elementos que, por ejemplo, para las tecnologías es más difíciles de poder reemplazar. Ahí Voy a tenemos un complementar conjunto de habilidades, las sociales y las personales, ¿ah? Porque claro, en todas las que economía, son de en interacción. negocio, pero no solamente interacción con respecto al mundo, sino que Ujú, en la interacción con el mundo interno. Eh, por ejemplo, hay temas relacionados con la motivación. ujú, Está más o menos científicamente demostrado que las personas que tienen capacidad de automotivación son más productivas o más valiosas que otras que no la tienen, ceteris paribus su nivel de habilidad, su nivel de conocimiento, su nivel de talento. Eh, Hay, por ejemplo, temas de conocimiento emocional, de manejo y control de impulso, de liderazgo personal, etcétera. O sea, hay un mundo interior que también es importante y que obviamente es súper poco probable que se llegue como a automatizar, además de las ujú. sociales que hablas tú. Sí que lo más, Claro, Juan. claro. Entonces, claro, ahí tenemos eso que tú mencionas, tenemos todo este primer grupo. Luego están las habilidades que son con destrezas manuales pero finas, ¿ya? Porque las destrezas manuales gruesas la verdad es que son fáciles de automatizar, pero todas las destrezas finas, eso es difícil para la tecnología poder replicarlo. Y finalmente tenemos todas las habilidades que tienen que ver con la resolución de problemas complejos, ¿ya? Y ahí está incorporado todo lo que tiene que ver, bueno, en primer lugar, con la programación, ¿ya? O alguien tiene que programar estas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la Claro. inteligencia artificial, entonces por supuesto que ellos son por lejos los que van más avanzados en esta carrera, entre comillas, y los que están más protegidos.
De hecho, hay varios estudios, esto sale regularmente en las noticias, que hay déficit de programadores, ahí hay un área muy fructífera hacia adelante. Todo lo que tiene que ver eso con la parte, digamos, de resolver, usar matemáticas complejas, ¿cierto? Saber temas financieros, así que ahí, Nico, tú estás bien cubierto. Temáticas que son más difíciles de abordar, de resolución de problemas complejos, así que todas esas son áreas donde uno también debería No, y temas pensar, bueno, sociales, po. Problemas también que está relacionado con la primera que tú decías, esta habilidad social de ujú, negociación, por ejemplo. sí, Es poco probable que cargos que estén relacionados con ujú, gestionar sociedades, ¿cierto? Gestionar grupos grandes de personas con distintos intereses, con distintas agendas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. También son ujú, cargos difíciles de pensar ahora, eso no quita que pueda ocurrir. Tal vez, por no, supuesto. tal vez vamos a estar muertos nosotros, Juan, cuando eso Ujú, ocurra, pero en el mediano y corto plazo es difícil ujú. pensar que eso va a ocurrir. Exacto, exactamente. Y ese es un poco, entonces, uno debería pensar, bueno, ¿cómo yo puedo en alguna de esas áreas, ¿cierto? Yo le Eh, agregaría poder, trabajos poder creativos. reforzarme. Trabajos creativos. Eh, sí, sí, trabajos creativos A también. pesar de que ahora ya hay computadoras que están creando como Claro, sus propias canciones, sí, bacán. exacto, exacto. Y a cada vez eso está siendo más automatizable. Entonces, mira, no es fácil tampoco. Esto al final, siempre uno puede ser sorprendido, digamos, por esto. Nadie está 100% cubierto nunca, pero hay áreas más difíciles, ¿cierto?, de replicar por la tecnología y esas son áreas un poco más cubiertas donde uno debería tratar de explorar, pero uno nunca está cubierto y ahí también por eso hay otro llamado que tiene que ver también con las lógicas. O sea, uno como persona también tiene que ser de pensamiento flexible y de pensar que realmente todos estamos afectos a que tengamos que reconvertirnos, ¿ya? O sea, imagínate, hoy día en el estudio este que te comentaba que hicimos el año 2019, por ejemplo, el grupo más grande de trabajadores en Chile afectos al riesgo de automatización son los conductores de vehículos motorizados, que son el 20% de los trabajadores en alto riesgo de automatización. Y claro, y la razón es que si bien hoy día no existe el vehículo autónomo todavía, pero ya hay varios prospectos ahí, todavía no se lanzan al mercado, pero claro, las habilidades que tú tienes que usar al desempeñar en ese trabajo, casi todas son replicables por algoritmo y por lo tanto automatizables. Entonces, ese es un segmento que sabemos que si no se reconvierte, que va a haber un problema serio, porque estamos hablando de cientos de miles de empleos, y por lo tanto ese grupo ya tiene que estar evaluando alternativas. Uno siempre tiene que estar predispuesto a reconvertirse. De hecho, en mi caso yo he tenido varias reuniones con gente del CENSE, de Chile Valora, con los servicios del Ministerio del Trabajo que ven este tipo de temas. Y estas son cosas que para ellos son importantes, saber dónde están los nichos de trabajadores que ellos como política pública tienen que ayudar a reconvertirse. Entonces, Es heavy, es heavy. esta información es bien importante. Ya ocurrió con los cajeros, por ejemplo, ahí llegamos tarde. ¿Te fijas? Y los cajeros Sí. eran uno de los rubros que nosotros nos daban también como uno de los segmentos con alto porcentaje de trabajadores en alto riesgo. Pero hay otros donde todavía no hemos llegado tarde, pero hay que empezar a actuar desde ya. No, Y ¿Mm? sí, y complementando, es que además la reconversión es mucho más difícil hoy día, porque Sí. cuando pasa, yo siempre también en clase les cuento la historia del salitre, ¿cierto? Cuando aparece el salitre sintético y empiezan las grandes migraciones desde el norte a Santiago. eh, y claro, la gente pasó de empujar una carretilla con salitre a empujar una carretilla con cemento. Ujú. Entonces, la reconversión, si bien es cierto, siempre hay desafíos, porque hay un cambio de vida, hay un cambio, hay un trauma gigante, ¿cierto?
hay un montón de factores que son muy complejos de atacar. Esto no es enseñarle algo nuevo a alguien y ya está, sino que hay un Ujú, montón de variables psicológicas de resistencia al cambio, de ujú. adaptación, etcétera. Exacto. Pero dejando toda esa complejidad, ya por lo menos la parte como de capacitación era menor porque era como, oye, la carretilla tiene estas características con salitre, tiene características similares con cemento. Pero ahora estamos hablando de hacer algún empleo, entre comillas, mecánico, a tener que aprender o a programar Ujú, o aprender alguna destreza manual fina o ujú. aprender a dirigir o tener variables sociales interpersonales elevadas. Entonces, es heavy, encuentro yo. O sea, el Sí. cambio es mucho más fuerte. El desafío, Nico, es gigantesco y por eso a mí me preocupa lo lento que avanzamos en esto, porque aquí en Chile hay que reformar completa la arquitectura del sistema de formación continua y reconversión laboral. Por todo lo que hablábamos, en lo que es capacitación no tiene impacto productivo. Los cursos, imagínate, ni siquiera te evalúan lo que aprendiste, tú apruebas con 75% asistencia, o sea, ir a un lugar, ¿qué te dice? Nada. O sea, uno tiene que ver aprendizaje, los cursos son muy cortos, muchas veces son absolutamente, no dicen relación, ¿cierto? Con las habilidades que necesitan los trabajadores, o sea, tenemos una serie de problemas. Y el otro problema que tiene Chile es que no tiene un marco nacional de cualificaciones que lo tiene la mayoría de los países desarrollados. Y estos marcos son particularmente relevantes. Lo que hacen estos marcos nacionales de cualificaciones es que ordenan los niveles de aprendizaje en una serie de niveles y entonces los programas formativos de las universidades, de las instituciones técnicas, de la capacitación, se adecúan a estos niveles. Entonces pasas a un formato donde lo relevante no es la credencial en sí misma, sino que lo que realmente tú sabes hacer en cada uno de estos niveles del marco de cualificación. ¿Y cuál es la ventaja de operar así? Es que cuando tú tienes que hacer una reconversión, tú no partes de cero. Entonces, suponte tú que yo tengo el nivel 7 en un marco de 10 niveles. Bueno, si yo ya tengo garantizado, ¿cierto? Me certifiqué con un nivel 7, cuando yo pase a otro programa no tengo que partir de cero, sino que el programa me tiene que aceptar desde el nivel que yo ya tengo. Y eso es súper interesante, como opera en la mayoría de los países desarrollados, porque tú, por ejemplo, con tu experiencia en el trabajo puedes ir subiendo a niveles. Entonces, cuando entras a un programa, por ejemplo, no tienes que partir de cero si no lo amerita. Y acá en Chile no opera eso, pues tú tienes que partir de cero. Cada vez que quieres empezar, tienes que partir de cero. Y eso obviamente que eleva el costo, hace más difícil las transiciones. Y eso es algo en lo que es urgente avanzar. Esto ha estado en programas de gobierno de presidentes anteriores, pero los avances son bien escasos. Y eso es bien No, si preocupante. no me quiero ni imaginar lo lento que, si ya son lentos con temas que Ujú, son así, pero urgentes, imagínate ujú. que ayer Sí. estaban rasgando vestidura, yo aquí les pego con todos a mis amigos políticos, así que no te preocupes. Imagínate que ayer estaban todos rasgando vestiduras con el nuevo política reforma previsional, que es muy Ujú, importante, que estos son los mínimos ujú, aceptables. Oye, hace 8 años exacto. que tienen esto durmiendo. 8 años. 8 años con esto. No son capaces de ponerse de acuerdo. Y ahora que esta cuestión no solamente explotó, sino que ya el caldo está en el suelo. O sea, Ujú, ya no estamos en una situación, el muerto ya se murió. ujú. ¿Cachai? En esa para estamos. Ahora, recién, el tercer trimestre, van a presentar un proyecto de ley que seguramente van a discutir quizás hasta cuándo. Entonces, son un desastre. Entonces, imagínate estas cosas que son preocupaciones importantes, más no urgentes. Ujú, Imagínate cómo duerme esta cuestión. Es ujú. increíble. Exacto. Oye, Juan, oye, la conversación ha estado, pero buenísima. Pero esto te lo garantizo que la audiencia va a estar feliz.
Creo que yo aprendí un montón, yo creo que la audiencia también va a tener una nueva mirada y eso es lo que queremos, que vuelva a mirar su contexto para poder tomar mejores decisiones. Creo que aquí en Inversapiens somos bien estoicos, ¿ah? Creemos que el sistema no va a hacer mucho, sin embargo nosotros tenemos un montón de cosas por hacer para nosotros mismos y de esa forma aportar al sistema. Así que te agradecemos un montón, un montón, un montón esta hora de contenido. Te vamos a volver a invitar porque quedan muchos temas abiertos, queda todo el tema de esta de historia de economía, que yo encuentro que es apasionante, y queda todavía muy abierto este tema de reconversión laboral, de este tema de descualificaciones por puestos laborales, bueno, etcétera. Hay un montón de cosas y, por cierto, también te vamos a estar invitando para que nos ayude a comprender mejor el contexto desde tu posición como director del Observatorio del Contexto Económico acá de la Universidad Diego Portales. Así que, bueno, muchas gracias. El Muchas micrófono es tuyo para gracias. que te podáis despedir y invites a la Mm, audiencia a seguirte. mm. ¿Dónde quieres que la gente te siga? Encantado. Oye, Nico, muchas gracias, ¿verdad? Lo he pasado súper bien aquí en la conversation. Juan estaba Así que nervioso, gracias me por decía, invitarme. no quiero hablar de finanzas, me decía. No, si no vamos a hablar de inversiones, me decía. Vamos a hablar de economía, que está muy relacionada con la inversión. Así que espero Sí, que no, la yo, hayáis pasado bien. de todas maneras, yo sí, en eso soy bien estricto, que uno siempre debe hablar de lo que uno es especialista. Entonces, yo no me meto en temas que yo no domino. Mi especialidad son los temas laborales, me encanta, me apasiona. Así que gracias por no preguntarme cosas de finanzas, que ahí tú eres el experto. Y no, yo encantado de participar. La verdad es que nosotros como Observatorio del Contexto Económico justamente nos interesa poder participar en estas instancias, ¿cierto? De poder entregar, difundir información. Y nosotros estamos permanentemente publicando informes, documentos de trabajo, boletines, indicadores, así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, OSECUDP, en Instagram lo mismo, OSECUDP, y nuestro sitio web, adivinen cómo se llama, osecudp.cl. Así que ahí tienen nuestras coordenadas y a todos los que les interese entonces nos pueden encontrar ahí. Ya pues, entonces, más que invitado a seguirte en el observatorio, les recomiendo que vayan, se suscriban al canal que tienen los chicos en YouTube. Este es muy Uh-huh, bueno porque además están permanentemente subiendo noticias y subiendo contenido más que noticias. uh-huh. Y eso es bueno porque muchas veces, a mi juicio, el ámbito noticioso a veces se pone muy noticioso y al ponerse muy noticioso pierde mucha profundidad y se vuelve muy poco, digamos, no hay mucho para masticar. En cambio, aquí los chicos van desarrollando investigación aplicada y contenido relacionado, así que todos súper invitados al canal de YouTube que tienen. Así que nada más que despedirme, Juan, muchas gracias por estar acá nuevamente y después del resto de la audiencia, invitarlos a seguir el podcast, si les gusta, denle like, 5 estrellas ahí en Spotify o en Apple Podcast y si quiere pasarle este episodio a alguna persona que usted cree que le puede servir para sus propios objetivos, entonces más que invitado a seguir promoviendo este material. Mi nombre es Nico Magnin y nos vemos en otro episodio más la próxima semana de este podcast de inversiones llamado Inver Sapiens. Nos vemos. Chao, chao.